En un tiempo lejano, en tierras lejanas y desoladas, un hombre se levantó con un propósito mayor que el suyo propio. Un hombre que, aunque nacido en la opulencia de la corte de Egipto, se levantó como líder de un pueblo esclavizado, guiándolos hacia un futuro de esperanza y libertad. Esta es la historia de Moisés, el hombre elegido por Dios para liberar a los israelitas y conducirlos a la tierra prometida. Una historia de fe inquebrantable, de desafíos y milagros que desafían toda lógica. Una historia donde el liderazgo no se mide por el poder, sino por la obediencia, la humildad y la valentía de escuchar la voz de Dios. Acompáñame en este viaje épico, desde el nacimiento de Moisés hasta su última vista sobre la tierra prometida. No solo conocerás al líder que cambió el destino de un pueblo, sino también los principios y enseñanzas que siguen resonando hoy, generaciones después de su muerte. La historia comienza en Egipto, bajo el yugo de un faraón que no conocía a José. En los campos polvorientos de Gosén, los israelitas multiplicaban su número, pero también aumentaba la opresión. Los hombres con mirada triste y sudor en la frente eran esclavos de la tierra que los había visto crecer. Faraón, temeroso de su creciente poder, dio órdenes de que se matara a todo niño varón hebreo, el río Nilo sería su tumba. En medio de esta oscuridad, una mujer de la tribu de Leví estaba a punto de dar a luz. Su nombre era Joquebed, y su corazón palpitaba con miedo y esperanza. La noche llegó con una amenaza que pesaba sobre todos los hogares hebreos. Cuando Joquebed dio a luz, un niño pequeño y perfecto nació en su cuna. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas, pero no de desesperación. Este bebé sería su esperanza, su lucha por el futuro. Con cuidado, lo envolvió en una manta y lo escondió por 3 meses, mientras el peligro de la muerte se cernía sobre ellos. Pero el tiempo pasaba, y el niño no podía ser oculto para siempre. Joquebed sabía que el río Nilo, fuente de vida y muerte, sería el único escape. Con manos temblorosas pero decididas, construyó una pequeña canasta, la cubrió de brea y la puso en el agua, con la esperanza de que el río, que había sido testigo de tantas vidas que se apagaban, también podría salvar a esta. El río Nilo fluía lentamente bajo la luz de la luna. Miriam, la hermana mayor de Moisés, permanecía oculta entre los juncos, observando con ansiedad la canasta que flotaba sobre las aguas tranquilas. Dentro de ella, el bebé dormía, envuelto en una manta, ajeno al peligro que había escapado. La corriente lo había llevado hasta la orilla, donde la hija del faraón y su séquito lo encontraron. La princesa, con una expresión de sorpresa, se acerca a la canasta. Un sirviente le extiende la mano para levantarla. Con cuidado, la princesa toma al niño en sus brazos. El bebé, aún dormido, está envuelto en una manta blanca. Los sirvientes miran sorprendidos, y la princesa, con un gesto de ternura, observa al pequeño. Y dijo, lo llamaré Moisés, porque de las aguas lo saqué. El nombre resonaba en el aire. La princesa lo miró con una mezcla de ternura y protección, decidida a criarlo como propio. A lo lejos, Miriam observaba, conteniendo la respiración. Su corazón palpitaba con alivio, sabiendo que su hermano había sido salvado del destino que había golpeado a tantos otros niños hebreos. La princesa gira hacia sus sirvientes, dándoles instrucciones. Busca entre los hebreos, alguien que pueda amamantar al niño. En ese momento, la princesa no sabía que la madre de Moisés, Joquebed, estaba entre el pueblo hebreo. Pero el destino tenía un plan que los uniría una vez más. La sirvienta llega a la choza, su rostro reflejando una mezcla de sorpresa y urgencia. Les dijo, la princesa ha encontrado un niño entre los juncos. Ha ordenado que alguien de su pueblo lo amamante. ¿Podrías hacerlo? Joquebed, con el corazón lleno de esperanza y miedo, sabía que este era su momento.
Con manos temblorosas, se levantó y siguió a la sirvienta, sin comprender del todo el milagro que acababa de ocurrir. Así fue como el niño, llamado Moisés, creció en palacio, bajo los ojos de los egipcios, pero con el alma hebrea. Los años pasaban, y en su corazón hacía una pregunta que lo marcaría para siempre: ¿quién soy yo en realidad? ¿Y por qué mi gente sufre? La historia de Moisés se oscurece cuando, enfrentando su identidad, descubre el sufrimiento de su pueblo. Un día, cuando Moisés ya era adulto, salió a ver el sufrimiento de su gente. Aquel día, mientras caminaba entre las casas de los esclavos, su mirada fue atrapada por la escena que cambiaría su vida. Un egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. Sin pensarlo, el odio que Moisés había guardado durante tanto tiempo estalló como un volcán. Miró a un lado, luego al otro, y con una fuerza inexplicable, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Pero no había lugar para esconder la verdad. Al día siguiente, vio a dos hebreos peleando entre ellos. Intentó intervenir, pero uno de ellos lo miró con desprecio. ¿Quién te ha puesto por jefe y juez sobre nosotros? ¿Vas a matarnos como mataste al egipcio? Moisés se quedó sin palabras. El miedo invadió su corazón. El secreto de su crimen había sido descubierto, y su vida en palacio ya no era segura. Faraón pronto supo lo que había hecho, y la condena de muerte ya estaba sobre él. Moisés huyó a Madián, un desierto lejano y solitario, dejando atrás Egipto, palacio y todo lo que había conocido. Un futuro incierto lo esperaba, pero era el precio que debía pagar por su error. En Madián, Moisés encontró un nuevo hogar entre los pastores de Jetro, un sacerdote de Dios. En este nuevo lugar, Moisés comenzó una nueva vida, lejos de la opresión y el poder, pero aún marcado por su herencia hebrea. Moisés se casó con Séfora, la hija de Jetro, y pasó años pastoreando las ovejas. Sin embargo, el eco de su pasado nunca lo dejó. Sabía que algo más grande lo esperaba, pero aún no comprendía qué. El desierto de Madián se extiende hasta donde la vista alcanza, un lugar vasto, solitario y, para Moisés, una prisión de silencio y reflexión. Sin embargo, algo en el aire, algo en el viento, está a punto de cambiarlo todo. Moisés pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, cuando un día, como cualquier otro, caminaba por el monte Horeb. El calor del mediodía lo envolvía, y sus pasos marcaban el polvo del camino. Pero entre el sol ardiente y el paisaje árido, algo inesperado ocurrió. Una llama apareció en la distancia, no en el suelo, sino en un arbusto que parecía arder sin consumirlo. Intrigado, Moisés se acercó, sus ojos fijos en el fuego. No era un fuego común, algo no encajaba. ¿Por qué no se consumía el arbusto? ¿Por qué no se desvanecía en humo, como cualquier otro fuego en el desierto? A medida que se acercaba, una voz profunda y poderosa salió del interior de la llama, y el mundo de Moisés se detuvo. Moisés, Moisés. El nombre retumbó en el aire, un sonido que cortó el viento. Moisés, temblando, respondió sin saber qué hacer: aquí estoy. El arbusto ardía, pero el fuego no lo consumía. Era un símbolo de lo que estaba por venir, algo que desbordaba cualquier comprensión humana. Moisés se sintió pequeño, insignificante, pero también invadido por una sensación de asombro y temor. Dios continuó, revelando un mensaje claro y urgente. No te acerques. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Moisés obedeció, retirándose lentamente, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. La voz continuó, revelándole su misión: liberar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor. He decidido liberarlos. Dios habló con una autoridad que no dejaba espacio para dudas. Moisés, paralizado, no sabía qué decir,
pero su mente ya había comenzado a llenarse de preguntas. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió, no con palabras de consuelo, sino con la promesa de su poder: yo estaré contigo. Moisés temía lo que Dios le pedía. ¿Cómo podría él, un fugitivo del Faraón, enfrentar a la máxima autoridad de Egipto? Las dudas llenaron su corazón, pero la voz de Dios era implacable. Te enviaré, tú serás mi instrumento, dijo. Dios reveló también un signo: Moisés debía llevar consigo una señal de su autoridad. En ese instante, Dios le dio el poder de convertir su vara en una serpiente y luego de nuevo en una vara. Con manos temblorosas, Moisés tomó la vara que había usado toda su vida. Al instante, la vara se convirtió en una serpiente, y luego, con una orden de Dios, volvió a su forma original. Era un signo de lo que estaba por venir, el poder que le sería dado. Pero Moisés aún no estaba convencido. La duda continuaba. ¿Y si no me creen? ¿Y si me rechazan? Dios le mostró otros milagros. Le dijo que pondría su mano dentro de su túnica, y cuando la sacó, estaba leprosa, pero al volver a ponerla, estaba sana. Luego, le pidió que tomara agua del Nilo, y cuando la vertiera sobre el suelo, se convertiría en sangre. Estos signos servirían como pruebas de la misión divina de Moisés. Con cada señal, Moisés retrocedía un paso más. La realidad de la misión que le esperaba se hacía más clara, y su miedo más profundo. No podía imaginar cómo podría enfrentarse a Faraón, cómo podría enfrentar un pueblo que lo vería como un extraño. A pesar de todo, Moisés continuaba resistiéndose, diciendo: Señor, soy torpe de labios, no sé hablar. Dios le respondió, recordándole que él mismo le daría las palabras, que no se preocupara. Su hermano Aarón sería su portavoz, y juntos serían la voz de Dios ante Egipto. Finalmente, Dios le ordenó que se fuera, que regresara a Egipto, a cumplir su destino. Moisés miró hacia el horizonte, el desierto infinito que había sido su prisión y su refugio. Y en su corazón, aunque lleno de dudas, una chispa de esperanza se encendía. Lo que estaba por venir cambiaría la historia de su pueblo y la historia de la humanidad. Con el poder de Dios sobre él, Moisés regresará a Egipto. Pero no será fácil. El faraón no se rendirá sin luchar. La gran confrontación entre el hombre elegido y el rey de Egipto está a punto de comenzar. Y con ella, los primeros signos del poder divino que transformarán la historia para siempre. El desierto quedó atrás, y la vida de Moisés, como la de su pueblo, estaba por cambiar para siempre. El llamado que había recibido en la zarza ardiente ahora se enfrentaba a la realidad, el regreso a Egipto y la confrontación con el faraón. Después de años en el desierto, Moisés regresó a Egipto, acompañado de su hermano Aarón. El peso de su misión era abrumador, pero la certeza de que era el elegido de Dios lo impulsaba. El faraón, sin embargo, no tenía intención de ceder fácilmente. En el palacio del faraón, los altos muros y las columnas de oro eran símbolos de poder, pero no podían contener el poder de un Dios que había decidido liberar a su pueblo. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con una única petición: así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebren en el desierto. El faraón, como era de esperar, respondió con desdén: ¿quién es ese Señor, para que yo le haga caso? No conozco a ese Dios, y no voy a dejar que Israel se vaya. Las palabras del faraón fueron como una bofetada. No solo ignoraba a Dios, sino que también veía la petición de Moisés como un desafío a su poder. El faraón no era solo un rey, se consideraba un dios en la tierra. Para él, los israelitas eran solo herramientas en su imperio, y no había lugar para su libertad. El faraón no solo rechazó la petición, sino que también castigó más duramente al pueblo de Israel.
A partir de ese momento, los esclavos hebreos se vieron obligados a trabajar más, sin recibir los materiales necesarios para su labor. El castigo fue inmediato. Los hombres y mujeres que antes ya estaban oprimidos ahora eran más castigados que nunca. Las lágrimas de los israelitas cayeron al suelo como piedras, y su fe comenzó a tambalear. Moisés, temeroso, fue a Dios en busca de respuestas. ¿Por qué, Señor, has hecho mal a este pueblo? ¿Por qué me enviaste? Desde que llegué, las cosas solo han empeorado. Dios respondió con palabras de consuelo y poder: ahora verás lo que voy a hacer con el faraón. Yo lo voy a doblegar con mi mano fuerte. Y mi pueblo será libre. La promesa era clara, pero el camino hacia la libertad no sería fácil. Los desafíos que enfrentarían serían mucho más grandes. Moisés y Aarón se prepararon para la siguiente confrontación, mientras las plagas que Dios había anunciado comenzaban a tomar forma. La primera plaga que Dios envió sobre Egipto fue el agua del Nilo transformada en sangre. La reacción del faraón fue una mezcla de incredulidad y arrogancia. Sus magos intentaron replicar el milagro, pero no pudieron revertirlo. La sangre cubrió el río y los canales, y toda la tierra egipcia se llenó de una peste insoportable. El faraón vio el desastre, pero su corazón se endureció. No permitió que el pueblo de Israel se fuera. ¿Qué importa esta plaga?, pensó, esto pasará. Pero Moisés sabía que esto apenas comenzaba. A continuación, vinieron las ranas, las moscas, el polvo convertido en piojos y el ganado muerto. Cada plaga que golpeaba a Egipto era una demostración del poder de Dios, pero el faraón, aunque atormentado, no cedía. Su orgullo y su miedo a perder el control sobre su imperio lo mantenían firme en su negativa. Cada plaga fue más terrible que la anterior y Egipto comenzaba a sucumbir. Pero la voluntad del faraón seguía siendo de hierro. Sus magos, aunque sorprendidos, intentaban explicar lo inexplicable, pero no podían evitar que el poder de Dios se desatara con furia. En la séptima plaga, una tormenta de granizo arrasó Egipto, destruyendo cultivos y propiedades. El faraón, por un momento, pareció ceder. Mandó a Moisés y a Aarón llamar a su Dios para que detuviera la tormenta, pero tan pronto como el peligro pasó, su corazón volvió a endurecerse. No los dejaré ir. El pueblo de Israel sigue siendo mío. La dureza de su corazón se volvía cada vez más evidente. El faraón no entendía que su resistencia solo traía más destrucción a su reino. Pero lo que ignoraba era que el verdadero propósito de estas plagas no era solo castigar, sino mostrar al mundo la gloria de un Dios que no dejaría a su pueblo en la esclavitud. Finalmente, la 10ª plaga llegó, y fue la más devastadora de todas. La muerte de los primogénitos. Esa noche, el ángel de la muerte pasaría sobre toda la tierra de Egipto, matando a los hijos primogénitos de los egipcios, pero los israelitas serían protegidos. Moisés les dio instrucciones claras: cada familia debía sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre para que el ángel de la muerte pasara por alto sus hogares. Esa noche, las calles de Egipto lloraron en desesperación. El lamento de los egipcios fue como un rugido que rasgaba el aire. Pero en las casas de los israelitas había un silencio sagrado, un acto de fe que marcaba el principio de su liberación. El faraón, finalmente, cedió. El pueblo de Israel fue liberado, y Moisés llevó a los israelitas fuera de Egipto en una salida apresurada que se conoció como la Pascua. La libertad parecía estar al alcance de los israelitas, pero no sin sacrificios. El mar estaba frente a ellos y el ejército del faraón detrás. Un milagro estaba a punto de suceder, uno que sellaría su liberación para siempre. Pero el verdadero viaje apenas comenzaba. El viento cálido del desierto soplaba sobre el campamento israelita, mientras los últimos ecos de la destrucción de Egipto aún retumbaban en la memoria de los sobrevivientes.
Ahora, con el mar frente a ellos y el ejército del faraón detrás, el futuro parecía incierto. Pero algo grandioso estaba por suceder, algo que sellaría su liberación para siempre. Los israelitas habían salido rápidamente de Egipto, guiados por Moisés, pero no por un camino directo. Dios había dirigido sus pasos, llevándolos hacia el borde del Mar Rojo, en un lugar donde no había escape. El ejército egipcio, enfurecido por la pérdida de su mano de obra y sus riquezas, los perseguía con rapidez. Detrás de ellos, las carrozas y los hombres de guerra del faraón avanzaban con furia, listos para capturar a los fugitivos y traerlos de vuelta a la esclavitud. El mar se extendía ante ellos como una muralla impenetrable, y el ejército del faraón se acercaba cada vez más. El miedo se apoderó de los israelitas y comenzaron a murmurar y quejarse. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto, para que nos haya sacado aquí a morir en el desierto?, decían, con voces llenas de desesperanza. Moisés, sin embargo, se mantuvo firme. Aunque sabía que el miedo amenazaba con tomar el control, él tenía la certeza de que Dios no lo había abandonado. Los ojos de Moisés miraban el mar, pero su corazón buscaba en lo alto la respuesta. Entonces, Dios le habló. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, y divídelos. Y los hijos de Israel entrarán por en medio del mar, como en seco. Moisés sabía que la única manera de salvar a su pueblo era confiar en el poder de Dios. Aunque las aguas del Mar Rojo se alzaban como gigantes ante él, el comandante del ejército celestial ya había dado la orden. Moisés extendió su mano sobre el mar, y entonces, un viento fuerte comenzó a soplar durante toda la noche. Las aguas se abrieron, formando un pasaje seco entre dos grandes murallas de agua. El pueblo de Israel pudo ver, con asombro y terror, cómo el mar se partía frente a ellos, revelando una senda que se extendía hasta el otro lado. Los israelitas, con el corazón lleno de temor y de asombro, comenzaron a cruzar. Un paso tras otro, el suelo bajo sus pies era firme, aunque el agua seguía levantándose a su lado como gigantes de líquido que no se derramaban. La noche avanzaba, y el pueblo avanzaba en silencio, con los ojos fijos en el futuro, sin mirar atrás. Mientras tanto, el faraón, que había visto la apertura del mar, y su ejército, sediento de venganza, no dudó en seguir. El orgullo del faraón lo llevó a una decisión fatal: lanzar a su ejército tras los israelitas. Con sus carros y caballos, el ejército de Egipto se adentró en el mar, siguiendo a los israelitas en su pista. Pero en medio de la noche, algo comenzó a suceder. Las ruedas de sus carros comenzaron a atascarse, y el caos se apoderó de las filas egipcias. Algo inexplicable estaba ocurriendo. Dios, que había guiado a los israelitas, ahora dirigía su poder contra el ejército egipcio. El mismo viento que había abierto el mar comenzó a desvanecerse, y las aguas comenzaron a cerrar el paso. Cuando los últimos israelitas pusieron un pie en la otra orilla, el mar volvió a su lugar. Las aguas cayeron sobre el ejército egipcio, sepultando carros, caballos y hombres. Los gritos de los egipcios se ahogaron en el rugido del mar, y el ejército de Faraón fue destruido en un instante. El pueblo de Israel quedó en silencio. El mar, ahora tranquilo, se extendía ante ellos, como si nunca hubiera sucedido nada. Los israelitas, que se habían sentido atrapados entre el mar y el ejército, ahora se encontraban libres, del otro lado, viendo cómo la amenaza se desvanecía para siempre. El pueblo de Israel comenzó a cantar. Un cántico de liberación y de gratitud, que resonó en el aire como un eco eterno. Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado, arrojando en el mar al caballo y al jinete. La libertad ya no era un sueño, sino una realidad, gracias a la intervención de un Dios que había peleado por ellos. Moisés, junto con el pueblo, cantó el himno de victoria. Y así,
Con el mar ya cerrado detrás de ellos, los israelitas entendieron que no solo se habían liberado de la esclavitud, sino que ahora eran testigos de la gloria de un Dios que los había salvado con su mano poderosa. El cruce del Mar Rojo fue solo el principio de una travesía difícil. El desierto aún se extendía ante ellos, y aunque la victoria era segura, el pueblo de Israel enfrentaría muchas pruebas en su camino hacia la tierra prometida. El desierto, con sus escaseces y desafíos, sería el próximo escenario de su fe y su dependencia de Dios. Con el Mar Rojo cerrado detrás de ellos y el desierto extendiéndose en un horizonte interminable, el pueblo de Israel comenzó su travesía hacia la tierra prometida. El éxtasis de la liberación pronto dio paso a la realidad dura del desierto, la escasez, el calor abrasador y la incertidumbre. Pero lo que no sabían era que cada paso que daban los acercaba más al propósito que Dios tenía para ellos. Después de cruzar el mar, el pueblo de Israel cantó un himno de victoria. La gloria de Dios era evidente, y el temor de los egipcios ya había sido reemplazado por una nueva esperanza. Pero el desierto no tenía piedad, y en su vastedad, la gratitud pronto se vería eclipsada por la necesidad. Durante 3 días, los israelitas caminaron por el desierto sin encontrar agua. La esperanza se fue desvaneciendo lentamente, y pronto la murmuración comenzó a levantarse entre ellos. ¿Qué beberemos?, se preguntaban, con angustia. La sed comenzó a mermar su fortaleza. Finalmente, llegaron a un lugar llamado Mará, pero el agua que encontraron allí era amarga. La frustración creció y el pueblo, nuevamente, comenzó a quejarse contra Moisés. ¿Qué nos has traído aquí para morir? ¿Acaso no había agua mejor en Egipto? Moisés miró a su alrededor, escuchando los gritos de desesperación de su pueblo, y ante la incapacidad de encontrar solución por sí mismo, clamó a Dios. Entonces, Dios le mostró un árbol. Toma el árbol y échalo en las aguas, le dijo. Moisés lo hizo, y al instante, el agua se volvió dulce. El pueblo, aliviado, bebió con gratitud, pero este milagro fue solo el principio de una serie de desafíos que los israelitas enfrentarían en su viaje. Dios les dio una advertencia. Si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios te enviaré a ti. Así, Dios les mostró que no solo el agua, sino también la obediencia a su palabra, era la clave para la provisión en el desierto. Después de este incidente, los israelitas continuaron su marcha y llegaron al desierto de Sin. Aquí, la falta de comida comenzó a desesperarlos aún más. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto, exclamaban, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Pero nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La queja se convirtió en murmuración, y las voces de desesperanza se levantaron contra Moisés. Pero una vez más, Dios respondió a su necesidad. Desde los cielos, hizo que lloviera pan, el maná. He aquí, yo os haré llover pan del cielo, dijo Dios, y el pueblo saldrá a recoger cada día la ración de un día. El maná, como una escarcha blanca, cubría el suelo cada mañana, y con ello, la promesa de la provisión diaria de Dios. No era solo comida, sino una lección de confianza y dependencia en el Señor. Los israelitas recogían el maná cada mañana, solo lo suficiente para el día. Si recogían más, se echaba a perder. Era un recordatorio constante de que su confianza debía estar en Dios y no en sus propios esfuerzos. Y así, el pueblo fue alimentado durante 40 años en el desierto, con maná, hasta llegar a la tierra prometida. Sin embargo, el desierto no solo les ofrecía pruebas físicas, sino también espirituales. A pesar de la abundante provisión de Dios, el pueblo continuaba poniendo en duda su fidelidad. Después de un tiempo,
llegaron a Refidim, donde nuevamente se encontraron sin agua. Los murmullos aumentaron y, una vez más, cuestionaron a Moisés, diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? La desconfianza parecía tener su raíz en la incertidumbre del desierto. El pueblo, que había sido testigo de tantos milagros, comenzaba a olvidar la fidelidad de Dios. Pero Moisés, angustiado, clamó a Dios, y Dios le respondió nuevamente. Dios le dijo a Moisés que tomara su vara y que golpeara la roca en Horeb. Al hacerlo, brotó agua de la roca, y el pueblo pudo beber. El agua fluía como un río de vida, incluso en el corazón del desierto, una vez más. Pero este milagro fue más que un alivio físico, era un recordatorio de que Dios proveería en cada situación, incluso en los lugares más áridos. Después de este incidente, los israelitas fueron atacados por los amalecitas, un pueblo enemigo que surgió de las sombras. En ese momento, Moisés le dijo a Josué que reuniera a los hombres para la batalla, mientras él, con Aarón y Hur, subía al monte para interceder en oración. Mientras Moisés levantaba las manos en oración, Israel prevalecía en la batalla. Pero cuando sus manos se cansaban y caían, Amalec tomaba ventaja. Entonces Aarón y Hur le sostuvieron las manos, hasta que la victoria fue completa. Israel derrotó a Amalec, y Moisés construyó un altar, llamándolo Jehová Nisí, que significa, Jehová es mi estandarte. El pueblo de Israel continuaba su caminata en el desierto, ahora más consciente de la provisión y la protección de Dios. Pero aún había lecciones que aprender, y más pruebas por enfrentar. El monte Sinaí estaba en el horizonte, y con él, una revelación que cambiaría la historia para siempre. El desierto había sido el lugar de pruebas y milagros, pero ahora algo mucho más grande estaba por suceder. Al llegar al monte Sinaí, el pueblo de Israel experimentaría una revelación que marcaría el inicio de una nueva relación con Dios. Este sería un momento histórico, donde la voz de Dios retumbó desde el monte y entregó una ley que transformaría al pueblo para siempre. Los israelitas habían llegado finalmente al monte Sinaí, un lugar sagrado que Dios había señalado desde el principio. Allí, Moisés subió a la montaña, y mientras el pueblo se asentaba a los pies de la colina, Dios le habló. Había llegado el momento de hacer un pacto, uno que sellaría para siempre la relación entre Dios y su pueblo elegido. En el tercer mes de su salida de Egipto, llegaron los israelitas al monte Sinaí. Y cuando Moisés subió a encontrarse con Dios, el Señor le dijo, «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí». Dios había demostrado su poder de manera clara y visible al liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, y ahora les proponía algo aún más grande, un pacto. Un pacto de alianza, donde Él sería su Dios y ellos su pueblo. Sin embargo, este pacto también traía consigo responsabilidades. Dios les pidió que fueran un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero para entrar en ese pacto, había reglas que debían seguir. El monte Sinaí se preparó como un lugar de encuentro sagrado. Las instrucciones eran claras, nadie debía acercarse al monte, ni siquiera tocarlo, pues era un lugar de santidad. El pueblo se preparó para escuchar a Dios. Durante 3 días, se purificaron y se santificaron. No solo era una limpieza física, sino también espiritual, pues sabían que iban a encontrarse con el Dios que había liberado a sus antepasados de la esclavitud. El tercer día llegó, y hubo relámpagos, truenos, y una nube espesa cubrió la montaña. El sonido de una trompeta se oyó cada vez más fuerte, y el pueblo temía y se estremecía. Moisés, acompañado de Aarón, subió al monte, y el Señor descendió en medio de la nube. El monte temblaba bajo el poder de la presencia de Dios. El pueblo de Israel, temeroso, se mantenía a distancia,
mientras Moisés ascendía solo, más cerca de la gloria de Dios. El Señor habló desde la nube y le dio instrucciones a Moisés para el pueblo. Dios comenzó a hablar y a dar las instrucciones que serían fundamentales para la vida del pueblo de Israel. Moisés, como intermediario entre Dios y el pueblo, escuchaba atentamente cada palabra, cada orden. Dios les habló de su poder y de cómo debían vivir. La primera de las leyes, o mandamientos, fue un recordatorio de quién era Él. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, les dijo. Y con estas palabras, Dios establecía el marco para la relación que su pueblo debía tener con Él. Entonces, el Señor habló con claridad y dio los 10 mandamientos, las leyes fundamentales que regirían la vida del pueblo de Israel. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. 3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. 10. No codiciarás los bienes ajenos. El pueblo escuchaba con atención. Cada mandamiento no solo representaba una regla, sino una forma de vivir en comunión con Dios y con el prójimo. Los israelitas sabían que estas leyes eran el fundamento de su nueva identidad como pueblo de Dios. Mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo observaba a lo lejos, temeroso de la potencia del tronar y el relámpago que rodeaba al monte. En ese momento, el pueblo sentía el poder de Dios, pero también una distancia que solo Moisés parecía poder atravesar. Las voces de Dios, retumbando en la montaña, llenaban el aire, y la magnitud de su gloria estaba más allá de su comprensión. El pueblo se estremecía ante la presencia de Dios, y Moisés, con un rostro iluminado por el resplandor de la gloria divina, descendió de la montaña con las tablas de la ley. Las palabras de Dios, grabadas en piedra, ahora estarían con ellos, recordándoles el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Al bajar del monte, Moisés vio que el pueblo estaba en completa desesperación. Mientras él estaba en la montaña, el pueblo había caído en la trampa de la idolatría. Habían creado un becerro de oro, una imagen de un dios falso, y estaban adorándolo. La ira de Moisés se encendió al ver esta traición, y él rompió las primeras tablas de la ley. Moisés, con gran tristeza y enojo, rompió las tablas de piedra como símbolo de la ruptura del pacto entre Dios y el pueblo. Pero, a pesar de esta desobediencia, Dios, en su misericordia, le dijo a Moisés que volviera al monte para recibir nuevas tablas y que renovara el pacto con el pueblo. Los años en el desierto habían pasado, y el pueblo de Israel finalmente estaba al borde de la tierra prometida. La promesa de un hogar abundante y seguro, una tierra que fluía con leche y miel, se estaba cumpliendo. Pero antes de que pudieran entrar, había un último acto que debía llevarse a cabo, una despedida que marcaría el fin de una era. Moisés, el hombre que había guiado a Israel desde la esclavitud hasta los umbrales de la libertad, ahora se encontraba en la vejez. Ya había llevado al pueblo a través de incontables pruebas, proporcionándoles dirección y liderando con la mano de Dios. Pero su tiempo estaba por terminar. El Señor le habló a Moisés en los campos de Moab, en el monte Nebo, y le dijo: sube al monte, a la cima de Pisga, y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel. La verás con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Moisés, aunque lleno de años y sabiduría, estaba consciente de que no cruzaría el río Jordán junto a su pueblo. A pesar de haber sido el instrumento de Dios en innumerables milagros, su destino era diferente. El Señor lo había llamado a ver la tierra prometida, pero no a vivir en ella. Moisés subió solo, con el corazón lleno de emociones. En la cima del monte Nebo,
Dios le permitió ver la extensión de la tierra prometida. De pie sobre las alturas, sus ojos recorrieron el territorio que los israelitas finalmente habitarían. Veía las montañas, los valles, los campos de Canaán. Todo lo que había anhelado para su pueblo, todo lo que había sido prometido, ahora estaba a la vista. Dios le mostró cada rincón de la tierra. Moisés pudo ver, con sus propios ojos, la promesa cumplida. Sin embargo, no podía entrar en ella. El sueño de toda una vida, ver a su pueblo libre, en la tierra que él mismo les había prometido, se cumpliría, pero él no sería parte de la experiencia. Aunque su corazón estaba lleno de gratitud, también lo estaba de tristeza. Moisés sabía que su tiempo había llegado, que la vida que había entregado por el pueblo de Israel llegaba a su fin. Pero también sabía que su obra no había sido en vano. Había cumplido con la misión que Dios le había encomendado, y la generación siguiente tomaría el relevo. El Señor le permitió ver la tierra prometida, pero su vida en este mundo llegó a su fin en ese monte. Moisés, el líder que había sido llamado desde la zarza ardiente, que había cruzado el Mar Rojo y recibido las tablas de la ley en el monte Sinaí, ahora estaba listo para descansar. Y así, en el monte Nebo, en la región de Moab, Moisés murió según el mandato del Señor. No fue enterrado en ningún lugar conocido, pues el Señor mismo lo enterró en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Nadie sabe hasta hoy el lugar exacto de su sepultura. El pueblo de Israel lloró por Moisés durante 30 días, y su duelo fue grande. Él había sido mucho más que un líder, había sido el mediador entre ellos y Dios, el que había orado por ellos en momentos de crisis, el que había guiado su fe. Sin él, el futuro se veía incierto. Sin embargo, el Señor tenía un plan para la siguiente generación. El poder de Moisés no provenía de su propia fuerza, sino de su obediencia y su relación con Dios. Y, a pesar de su partida, el legado de Moisés vivía en cada uno de los israelitas que caminaron hacia la tierra prometida. Moisés fue sucedido por Josué, su fiel servidor, quien ahora tomaría las riendas del pueblo. Con valentía y fe, Josué guiaría a los israelitas en la conquista de Canaán, pero Moisés siempre sería recordado como el hombre que liberó a su pueblo, el siervo fiel que condujo a Israel a la frontera de su promesa. Moisés fue llamado el siervo de Dios, y a lo largo de las generaciones, su nombre sería reverenciado como el hombre que habló cara a cara con Dios, el que llevó a Israel a través de las aguas y los desiertos, el que recibió las leyes que definirían su relación con el Creador. En la historia del pueblo de Israel, Moisés no solo es recordado por los milagros que Dios obró a través de él, sino por su humildad y su obediencia. Él fue el mediador entre el pueblo y Dios, el que intercedió en sus momentos de pecado, el que guió, aconsejó y vivió para cumplir la voluntad de su Señor. Después de su muerte, el pueblo de Israel siguió su camino, guiado por Josué, pero nunca olvidarían a Moisés. Su vida fue un testimonio de fe, de perseverancia y de la fidelidad de un hombre que nunca dejó de confiar en las promesas de Dios. La historia de Moisés y el pueblo de Israel culmina con la promesa cumplida, la entrada a la tierra prometida, pero el legado de Moisés sigue vivo. A través de él, Dios demostró su fidelidad y su poder. El pueblo de Israel, ahora en la tierra que había soñado durante generaciones, llevaría en su corazón las lecciones de fe, obediencia y confianza en su Dios eterno. El viaje de Moisés no fue solo una travesía física, fue una poderosa lección de fe y resistencia. Desde el encuentro con la zarza ardiente hasta el milagroso cruce del Mar Rojo, Moisés se convirtió en el símbolo de la obediencia y el sacrificio. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos que parecían insuperables, pero nunca perdió de vista su misión. Aunque nunca puso un pie en la tierra prometida, al final de su vida comprendió que su verdadero legado era preparar a Josué para liderar al pueblo de Israel hacia un futuro lleno de esperanza. Moisés nos enseña que el verdadero liderazgo no se trata de la gloria personal,
sino de la capacidad de empoderar a otros para que logren sus sueños. Hoy, su historia nos inspira a confiar en las promesas de Dios, incluso en nuestros momentos más difíciles. Al igual que Moisés, todos enfrentamos luchas, pero debemos recordar que, aunque no siempre veamos el final del camino, el plan de Dios es perfecto. Su vida nos recuerda que la recompensa no siempre es para nosotros, sino para aquellos que vienen después. Así que, si esta reflexión te ha tocado el corazón, déjanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Y si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este mensaje, compártelo. Queremos conocer tu opinión. ¿Qué lección has aprendido de la historia de Moisés? Tu comentario puede ser el aliento que alguien más necesita para seguir adelante. Juntos, sigamos creciendo en fe y comunidad.